Hola, hola, sean bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de mecánica newtoniana. En esta oportunidad hablaremos de los vectores verdaderos y los pseudovectores. Describiremos las características o el conjunto de características que me permiten definir un verdadero vector y así distinguir de aquellos que realmente no lo son. De esta manera descubrirás que el vector posición realmente no es un vector verdadero. Así que si quieres entender todo esto, pues te invito a que te quedes y que por favor continúes aprendiendo. Para que un vector sea verdaderamente una cantidad vectorial, además de poseer magnitud y dirección, este vector debe obedecer a una ley de composición y ser independiente del sistema de referencia o de coordenadas en el cual se está describiendo dicha cantidad vectorial. Es decir, a las dos características que ya usted conoce, que son la magnitud y la dirección, debemos adicionar otras dos características, que son la ley de composición y la independencia al marco de referencia. ¿Qué es esto de la ley de composición? Para entenderlo, consideremos el siguiente ejemplo. Digamos que queremos desplazar una pelota desde el origen de coordenadas hasta el punto P que vemos aquí en la figura. Como sabemos, hay un vector de desplazamiento que vamos a llamarlo D y es el vector que está en rojo. Este vector, pues respecto a los conocimientos que ya tenemos de una cantidad vectorial, pues posee una magnitud y una dirección. Pero ¿es realmente un vector? Nótese en la figura que el desplazamiento desde O hasta P lo podemos conseguir de varias formas. Si por ejemplo queremos movernos con desplazamientos paralelos a los ejes coordenados, tendríamos 6 combinaciones posibles. Yo he dibujado en la figura apenas dos, que son la de color violeta y la de color verde. Si seguimos la trayectoria en color violeta, vemos que para movernos de O hasta el punto P realizamos 3 desplazamientos, los cuales son uno paralelo al eje Z, vamos a llamarlo D1, un segundo desplazamiento paralelo al eje X, lo llamaremos D2, y un tercer y último desplazamiento que vamos a llamar D3, el cual es paralelo al eje Y. La suma de esos 3 vectores nos daría el vector D, que sería D1 más D2 más D3. Sin embargo, yo podría obtener el mismo resultado si primero realizamos un desplazamiento paralelo al eje X. Es decir, este vector sería mi desplazamiento D2. Entonces aquí tendría D2 más un segundo desplazamiento que sería paralelo al eje Y, y ese lo hemos llamado D3. Entonces aquí tendríamos D3 y finalmente un vector paralelo al eje Z, un desplazamiento que hemos llamado D1. Entonces claramente vemos que sin importar el orden de estos desplazamientos particulares, obtenemos el mismo vector desplazamiento final resultante. Y esto es lo que se conoce como una ley de composición. Es decir, que la suma de una cantidad finita de vectores es una cantidad vectorial que no depende del orden en que yo realizo dicha suma. Básicamente estamos hablando de una conmutación en la propia suma. Así que el vector desplazamiento obedece a esta ley. Ahora usted se preguntará, ¿y qué vector no obedece a esta propiedad? Si habláramos, por ejemplo, del desplazamiento angular, podríamos estar tentados a decir que el desplazamiento angular es una cantidad vectorial. Pero veamos rápidamente que este no obedece a la ley de composición. Así que si consideramos el celular que estamos viendo en pantalla y realizamos 2 desplazamientos angulares sucesivos, es decir, rotemos primero 90 grados alrededor del eje Z y sucesivamente una rotación también de 90 grados pero alrededor del eje X.
Entonces, si invertimos el orden en que hemos ejecutado estos desplazamientos angulares, veremos que el resultado no es el mismo. Partiendo de la misma posición inicial, podemos rotar nuestro celular 90 grados alrededor del eje X y sucesivamente realizamos otra rotación de 90 grados, pero esta vez alrededor del eje Z. Y como era de esperarse, el resultado ya no es el mismo. La posición final del celular es diferente según el orden en que ejecutamos estos desplazamientos angulares. Y esto nos permite ver con facilidad que aunque el desplazamiento angular tenga una magnitud y una dirección, no es una cantidad vectorial verdadera, ya que por supuesto no está cumpliendo con la ley de composición. Ya para finalizar, consideremos la última característica, que es la independencia al marco de referencia. Continuemos con nuestro vector desplazamiento. Para eso vámonos a la siguiente figura. Como podemos apreciar en la figura, tenemos dos sistemas de coordenadas, los cuales son el sistema no primado dado por los ejes X, Y, Z y el sistema primado dado por los ejes X', Z' y Y'. El sistema primado está localizado con respecto al sistema no primado a través del vector R mayúscula. Y nuevamente vamos a considerar el vector desplazamiento, esta vez desde el punto P1, que es este de aquí, hasta el punto P2. Ambos puntos tienen sus respectivas posiciones en sus marcos de referencia. Por ejemplo, el punto 2 es localizado a través del vector R2' en el sistema primado y a través del vector R2 en el sistema no primado. Igualmente con el punto P1. Y cada vector posición en los distintos sistemas coordenados se relacionan a través del vector R. Por ejemplo, es fácil ver que el vector R1 es igual a la suma, mírenlo aquí, a la suma del vector R más el vector R1'. Esto es recordando que la suma de vectores se realiza colocando la punta del vector en la cola del otro vector. Así que estos dos vectores, R y R1', me dan como resultado el vector R1. De la misma manera sucede con el vector R2, que como vemos aquí en la figura, es la suma del vector R más el vector R2'. Entonces tenemos lo siguiente. Ahora, ¿cómo se define el vector desplazamiento, que lo hemos llamado S, en el sistema no primado? Esa definición ya la hicimos en tutoriales anteriores y es sencillamente la diferencia de la posición final menos la posición inicial. Entonces en el sistema no primado esa definición es así, y en el sistema primado el mismo vector se define de la siguiente forma, que es la misma definición pero con los vectores de posición primados. Ahora la pregunta que uno se hace aquí en este momento es si esta diferencia es diferente a esto, es decir, cambia la dirección y cambia la magnitud. Pues eso vamos a verlo. Eso lo podemos comprobar si tan solo sustituimos los vectores R2 y R1 en términos de las coordenadas primadas. Entonces, básicamente esto queda como R más R2', que es sustituir R2 en términos de la coordenada primada aquí, y restamos R1. Entonces tendríamos R más R1'. Y si realizamos la operación, pues lo que tenemos es lo siguiente. R y R se cancelan y acá me queda R2' menos el vector R1'. Y como vemos, esto es exactamente esto de aquí. Es decir, la magnitud y dirección del vector desplazamiento en cualquier sistema de coordenadas siempre será independiente del sistema de referencia. Bien, ahora mismo usted debe estar preguntándose
¿Qué vector que cree que es un verdadero vector pues no cumple con esta característica? Pues la respuesta es rápida. Aquí tenemos rápidamente ese ejemplo. El vector posición o los vectores posición claramente dependen del sistema de coordenadas que estemos utilizando. Aquí claramente vemos que R1 es diferente de R1', igual que R2 es diferente de R2'. Vaya sorpresa, ¿verdad? El vector posición realmente no es un verdadero vector. Pues bien, estos vectores que no cumplen con estas dos últimas características, estoy hablando en este caso del vector posición y el desplazamiento angular, se les conoce como pseudovectores o vectores axiales. Y a los verdaderos vectores se les conoce como vectores polares. Y aunque algunas veces sea necesario distinguir entre vectores verdaderos y pseudovectores, las propiedades de cada uno, vectores axiales y polares, son casi idénticas, que en general no haremos distinción entre ellos en nuestro curso de mecánica newtoniana. Así que bueno, que la preocupación no los embargue, ya que trataremos a estos dos tipos de vectores como un solo grupo, pero que sí quede en su conocimiento que hay una diferencia. Pues bien, no siendo más, nos vemos en un próximo tutorial. Así que hasta pronto.